Sí, buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Siguiendo con el estudio sobre las evidencias del cristianismo, hoy quisiera empezar hablando sobre la Biblia. El objetivo, aprender que la Biblia es un conjunto de escrituras unidas, aunque fueron escritas en circunstancias muy diversas. En esta lección vamos a considerar su unidad a pesar de su diversidad. Segundo punto, su unidad de doctrina. Tercer punto, su unidad orgánica. Y cuarto punto, su unidad de estilo, la sobriedad de las Escrituras, la Biblia. En primer punto, su unidad a pesar de su diversidad, escrita a través de un periodo de 1500 años. La ley de Moisés, escrito de 1450 a 1400 años antes de Cristo. Josué y Jueces antes de 1050 años antes de Cristo. Salmos de David hacia 1000 años antes de Cristo. Isaías hacia 725 años antes de Cristo. Daniel 6 siglos antes de Cristo, 600 años. Esdras 5 siglos antes de Cristo. Primera de Tesalonicenses hacia 50 o 51 después de Cristo. Hechos hacia 61 años después de Cristo. Efesios hacia 62 años después de Cristo. Juan hacia el fin de los 80 o temprano en los 90 años después de Cristo. Unos 40 diferentes autores de diferentes partes del mundo, diferentes fondos históricos. Lugar de la escritura. Algunos ejemplos: Moisés en el desierto del Sinaí, Daniel en Babilonia, Jeremías en Jerusalén, Pablo en alguna cárcel en Roma, Juan en la isla de Patmos. Oficios de algunos ejemplos de hombres que escribieron o fueron instrumentos en las manos de Dios. Moisés, enseñado en la sabiduría de Egipto, Hechos 7, 22. Pastor, líder. Podíamos ir a Hechos 7, 22. Dice la palabra del Señor: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. También fue pastor y líder. Josué, líder militar. Amós fue boyero, recogedor de higos silvestres. Daniel, hombre de estado de Babilonia. Ezequiel, sacerdote. Nehemías, copero de un rey persa. Esdras, escriba. Lucas, médico. Mateo, publicano o recaudador de impuestos. Pedro, pescador. Pablo, entrenado en la ley como rabino. 3 diferentes idiomas. Se escribió las Escrituras, la Biblia. Antiguo Testamento, hebreo, parte en arameo.
Nuevo Testamento, griego koine. Diversas clases de literatura. La ley, civil, criminal, moral, religiosa, higiénica, poesía, historia, narrativa, biografía, profecía, escritura apocalípticas o apocalíptica, partes de Daniel, de Ezequiel, de Zacarías, Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia no es simplemente una antología, colección de trozos literarios, según Larousse. Muestra la siguiente unidad. Su unidad de doctrina. Un solo propósito se ve a través de la Biblia: el plan de la redención del hombre. Este siempre fue el propósito de Dios. Podíamos ir a Efesios, el capítulo 3, los versículos del 10 al 11, nos dice así la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este propósito es lo que determina o lo que se incluye en la Biblia y lo que se excluye. ¿Por qué no se dice de dónde Caín sacó su esposa? ¿Por qué no explica en detalles el origen de Satanás? No tiene por propósito satisfacer la curiosidad del hombre. A través de la Biblia hay armonía de doctrina. Lo que un escritor enseña no es contradicho por otro escritor que escribe después. Esta unidad de propósito se ve en la persona central de la Biblia. Cada uno de los siguientes grupos de libros en la Biblia hablan de Jesucristo: libros de la ley, libro de historia, poesía del Antiguo Testamento, libros de profecía, los relatos de los evangelios o del Evangelio, hechos de los apóstoles, y siguiendo las epístolas, Apocalipsis. Su unidad orgánica, 3 leyes. Toda parte es necesaria para que haya una totalidad. El libro de Ruth parte de la genealogía del Cristo, años de estudio tal vez necesario para entender el lugar de Job, Esther, etc. Toda parte suple lo que hace falta en otra. Por ejemplo, los 4 relatos del Evangelio completan lo que hace falta en el otro. Un solo principio vivificante impregna la totalidad. La Biblia reclama ser inspirada por Dios. Y si me queréis acompañar, podemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos, vamos a leer el versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siguiendo con lo que la Biblia reclama ser, es decir, un libro inspirado
de Dios. Los autores de estos libros no hablaron desde sí mismos, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo. Si me queréis acompañar en Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su unidad de estilo, su sobriedad, considérese las maravillosas formas abreviadas de la historia, el relato de la creación en un solo capítulo, único entre literatura antigua. Podríamos ver también el nacimiento de Jesús, Mateo capítulo 2 y Lucas 2. Tan breve relato para una persona tan importante, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. La vida de Cristo, 4 hombres inspirados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben un solo tomo cada uno, 4 en total. Muchos otros han escrito un sinnúmero de tomos sobre Jesús. La gran reserva de los autores inspirados, la muerte de Juan el Bautizador, 8 palabras en castellano, Mateo 14, 10, podríamos ir a Mateo capítulo 14, versículo 10, dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 7 palabras en el griego. Nicodemo vino a Jesús de noche, Juan 3:2, pero no se menciona la razón. El aguijón en la carne de Pablo, 2 de Corintios 12:7. ¿Qué era ese aguijón? La crucifixión de Jesús, nada de los detalles grotescos. La sencillez de estilo, la gente común leía de buena gana. Dice Marcos 12:37, si me queréis acompañar. Marcos capítulo 12, versículo 37, dice así: David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le huía de buena gana. Dice en muchos contextos que se quedaban admirados y maravillados de aquel que les predicaba, les enseñaba esas palabras de vida. No habrían entendido a Sócrates o a Platón o otro cualquier rabino o maestro, porque Cristo le hablaba con la sencillez, hablándoles por parábola cosas cotidianas referente a la vida con enseñanzas espirituales. La Biblia pocas veces sermonea, considera la muerte de Judas en Hechos 1:17, si me queréis acompañar en Hechos capítulo 1, versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bueno, es decir, la Biblia, ¿por qué debemos nosotros creer en la Biblia? Primero, Dios es. Dios ha proporcionado divina confirmación en las Escrituras, en su palabra. Esto contesta cada necesidad humana. Esto es un pensamiento armonioso. Armonía en el pensamiento. 66 libros compone la Biblia, o está compuesta la Biblia, escrito por 40 hombres diferentes,
3 diferentes lenguas, escrita en un proceso de 1500 a 1600 años. Aún un pensamiento armonioso. Cristo viene, Cristo ha venido, Cristo vendrá o viene otra vez. ¿Cree usted en la Biblia? ¿Cree usted en la unidad de la Biblia? ¿Cree usted aquel que dio su voluntad y que la encontramos en la Biblia? Él es Dios. Dice, para concluir, la unidad de la Biblia sugiere que es el producto de la mente divina. Como he dicho antes, aunque unos 40 diferentes hombres escribieron sus diferentes partes, en realidad hubo un solo autor al fondo, Dios mismo. La ilustración de la orquesta y el director. Con un solo hombre puede hacer posible cualquier melodía de muchísimos hombres. Mis queridos hermanos, amigos y amigas, espero que este punto en cuanto a las evidencias del cristianismo, he hablado de la Biblia, nos haga reflexionar y hacernos algunas preguntas. ¿Es la Biblia realmente falible? ¿La fiabilidad de las Escrituras? ¿Por qué deberíamos nosotros creer en la Biblia? ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? ¿Qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Apoya la evidencia histórica y arqueológica la confiabilidad de las Escrituras? ¿Tiene la profecía bíblica el divino origen en las Escrituras? ¿Hasta qué punto es la Biblia inspirada? ¿Ha sido el texto de la Biblia manipulada, corrompida? ¿Qué se entiende que la Escritura no puede ser quebrantada? ¿Podemos entender todos la Biblia? ¿Cómo explicar las supuestas contradicciones de la Biblia? No hay ninguna. Cristo, Dios, es el autor, es aquel que dio ese mensaje por medio de la Escritura y que nos dice a nosotros y a todos aquellos oyentes que vengamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Espero y deseo que considere usted estas palabras y que el Señor les bendiga. Un abrazo.